Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a la materia, a la cátedra de lo que es Laboratorio en Prótesis Removible 1. El tema que nos toca desarrollar en esta oportunidad se refiere a las técnicas de muflado en prótesis parcial removible. Bueno, eh, empecemos definiendo lo que es un emuflado para lograr un acrilizado final de nuestra prótesis parcial removible. Va a ser el procedimiento de laboratorio mediante el cual una prótesis parcial que ha sido previamente modelada en cera, ¿no? Va a ser incluida o evacuada a un artículo llamado mufla, que es una caja metálica, ¿ya? Y posteriormente, bueno, se la va a transformar en acrílico, termopolimerizar en este caso. Si vamos a trabajar con lo que son las muflas, tenemos que, bueno, conocer, ¿no? Conocer cuál es nuestro instrumental, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos definiendo qué es una mufla. La mufla va a ser un recipiente metálico de paredes rígidas, donde se va a lograr en su interior una cámara de moldeo o de moldeado también se llama, donde vamos a colocar nuestro acrílico, lo vamos a prensar y vamos a lograr su polimerización. Nuestras muflas, por lo general, van a ser fabricadas de un material aluminio, o en este caso, pueden ver, pueden ser también fabricadas de bronce, que es lo más común. Aparte de llamarse muflas, también se llaman duplicadores. Conozcamos lo que son las partes constituyentes de nuestra mufla. Bueno, acá en el gráfico observamos, ¿no? Una mufla tipo de bronce. Esta primera parte, que viene a ser la base, se llama mufla propiamente dicha. En muchos diseños tiene un orificio a la base donde va a venir un pequeño botón, ¿sí? Se lo va a llamar botón demuflador. Vamos a acoplar lo que es la contramufla, que es la segunda parte de la mufla, ¿sí? Acá ya mencionamos que el botón demuflador que viene incorporado a la base de la mufla previamente dicha. Tenemos la tapa y los elementos de ajuste, ¿no? Que vienen a ser tornillos y sus respectivos pernos o volandas. Esas serían las partes constituyentes de una mufla tipo, estimados estudiantes. Ok. Bueno, cuando vayamos al comercio dental a poder adquirir nuestra mufla, tenemos que tener conocimiento de cuáles son las características que debe tener nuestro aparato, nuestro instrumental, o los requerimientos que debe cumplir nuestra mufla de trabajo, ¿sí? Primeramente, tendremos que controlar que haya un buen adaptado de la mufla y la contramufla, ¿sí? El momento de hacer el vertido del yeso común, ¿no? Debemos controlar que no ocurra esta situación, ¿sí? De eh, vertirse, ¿no? Restos excesivos de yeso, ¿no? Por la unión entre la mufla y contramufla. Tiene que ser una unión exacta para evitar distorsiones en nuestro trabajo final. Una mufla también debe cumplir el requerimiento de tener suficiente estabilidad, ¿no? Ante los cambios térmicos, estabilidad dimensional, ¿ya? Porque vamos a someterlo a una temperatura, ¿no? Bastante alta. Cuando sometamos al baño María, es dato de hacer el lavado en cera y el acrilizado final. Otro requerimiento que debe cumplir nuestra mufla es que debe ser de fácil manejo, ¿no? Por el diseño, es fácilmente se puede fácilmente acoplar mufla y contramufla, ¿ok? Para las muflas que son para microondas, ¿no? También debe ser debe tener un diseño donde podamos verter fácilmente lo que es el yeso piedra. Más requerimientos de nuestra mufla de trabajo.
Obviamente tiene que ser resistente a los golpes, ¿ya? Cuando terminemos el proceso de acrilizado, ¿no? Tenemos que darle golpes certeros a la mufla y contramufla, ayudándonos del botón de muflador para desalojar el contenido del mismo, ¿sí? Mediante un martillo. Ya, entonces, bueno, sin destrozar, sin mellar nuestro instrumental, ¿no? Hacemos ese retiro, por eso tiene que ser resistente a los golpes. Obviamente, ¿no? Nuestra mufla debe ser de un precio accesible, ¿ya? De un precio accesible. El precio va a depender mucho de lo que es el material de fabricación, ya sea en aluminio o en bronce. ¿Sí? Hay también muflas más artesanales fabricadas de acero, también muy recomendables. Si cumplen este requerimiento de precisión, ¿no? De precisión entre mufla y contramufla, ¿sí? Precisión en el acople, ¿ya? Ok, habiendo ya controlado los requerimientos que necesita nuestra mufla para poder cumplir un buen trabajo y que nos salga un trabajo, un producto final excelente, veamos ahora cuáles son los procedimientos previos para nuestro emuflado. Primeramente deberemos seleccionar lo que son los materiales para nuestro trabajo. En este caso vamos a usar yeso común, yeso París, ¿sí? En lo posible de buena calidad. Yo recomiendo el que son de marcas conocidas como el de Shermac o el de la Whip Mix. Tendremos también que dotarnos de lo que es una vaselina sólida para hacer el aislado de las paredes de la mufla, ¿no? Y un aislante para yeso y acrílico, ¿no? Que comúnmente lo encontramos en el comercio como Alcote. También recomiendo esta marca Evofilm o de alguna línea conocida, ¿no? Que nos brinde calidad. Bueno, eh, para el proceso de muflado, ¿no? En algunas ocasiones se puede usar el yeso piedra, pero no es muy aconsejable porque va a ser muy difícil desalojarlo de nuestra mufla de trabajo, ¿no? Y bueno, pues va a ser dificultoso, ¿no? Por eso es mejor usar tanto en la mufla y contramufla solamente yeso París. Antes de lo que es incorporar nuestro patrón de cera a la mufla, vamos a tener el cuidado de sellar todos los bordes de nuestro patrón de cera, ¿sí? Todos los bordes que estén en unión con el modelo de yeso, antes de desmontarlo de nuestro articulador o de nuestro oclusor, ¿sí? Justamente se sella todos los bordes para evitar que el yeso de la mufla o el yeso que estemos vertiendo a la contramufla pueda entrar en las partes internas de nuestro patrón de cera. Otro procedimiento que debemos realizar antes de hacer nuestro muflado es controlar que nuestros dientes, ¿no? Nuestros dientes están en el patrón de cera, ¿ya? Y obviamente también cuando estemos logrando el emuflado, ¿sí? Estén fijos, ¿sí? Muy fijos con lo que es la cera, ¿no? Y también nuestros detenedores y apoyos deben estar muy bien colocados y fijos. Ya estamos a punto de colocar nuestro patrón de cera a la mufla, ¿sí? Entonces, un procedimiento previo muy importante es hacer un acabado final de nuestro patrón de cera, ¿ya? Tomando en cuenta que este trabajo tiene que ser lo más prolijo posible, tal cual como nosotros logremos acabarlo en cera, tal cual nos va a salir el producto final en acrílico. Por lo tanto, debe haber un tallado fino de todas las partes de nuestro patrón de cera, ¿sí? Acá vamos a tomar el cuidado de no solo encerar, sino también caracterizar. Vamos a empezar y a explicar cuáles son los procedimientos para hacer el encerado y caracterizado de nuestro patrón de cera.
Bueno, em, el encerado. El encerado me sirve para visualizar, ¿no? La forma y posición de los dientes en los tejidos blandos, ¿sí? La caracterización busca imitar la textura, color de las encías naturales, para mejorar la estética y aceptación de la prótesis por parte del paciente. Ya, esos dos procedimientos vamos a realizar para terminar nuestro patrón de cera, el encerado y el caracterizado en cera. Nuevamente, ¿cuál es la función del encerado? El encerado en prótesis parcial removible es un modelado tridimensional que reproduce la forma, la posición y tamaño de los dientes y tejidos blandos, ¿ya? Y permitiendo al clínico evaluar y modificar la estética y función antes de la fase del acrilizado. Vale recalcar que nuestro encerado y caracterizado final, ¿no? Es un paso importante porque es un paso previo a lo que es nuestra prótesis definitiva. Vuelvo a mencionar, tal cual como enceremos, tal cual como caractericemos, vamos a lograr nuestro acrilizado final. Bueno, entonces la finalidad de nuestro encerado va a ser dar estética, ¿no? Vamos a mandar seguramente para hacer una prueba de enfilado, entonces el paciente tiene que poder eh, hablar, ¿no? Tiene que poder comunicarse con el dentista, ¿no? Entonces tiene que haber una prueba fonética positiva, ¿no? Y debe ser también funcional, ¿sí? Funcional en el sentido de que ya nuestro encerado, ¿no? Va a dar paso a lo que va a ser la prótesis definitiva. Para hacer nuestro encerado de nuestra PPR definitiva, vamos a optar por tres tipos de técnicas, ¿sí? Primeramente, podemos optar por hacer nuestra técnica de encerado mediante el goteo. Gota a gota vamos a ir colocando camadas de cera, ¿no? Donde necesitemos, ¿ya? Podemos también adaptar láminas de cera, rosada o roja. Yo recomiendo las rosadas porque son mucho más eh, fáciles de trabajar, si no son tan flexibles, ¿sí? O bien podemos combinar ambas técnicas, el goteo y el laminado, especialmente cuando tengamos que realizar una bóveda palatina en en un encerado superior. Esas técnicas entonces tenemos de encerado. ¿Cómo vamos a empezar nuestro procedimiento de encerado? Habiendo verificado ya que nuestros márgenes estén muy bien sellados, ¿no? Procedemos a retirar lo que es nuestro patrón de cera del articulador, ¿sí? Empezamos a gotear o empezamos a formar láminas, a aplicar láminas de cera, ¿sí? Vigilamos que el grosor donde nos toque encerar sea de 2 milímetros aproximadamente, ¿ya? Nuestra base va a ser el base plate que hemos doblado. Ese base plate o placa base ya tiene 2 milímetros de cera, entonces no conviene ir aumentando más grosor, ¿no? Hasta ahí llegamos con el proceso de encerado. Ok, una vez terminado el proceso de encerado y verificado de que nuestro patrón de cera en todos los sectores que vayamos a trabajar tenga aproximadamente 2 milímetros de grosor, ¿sí? Vamos a proceder a lo que es el caracterizado de nuestra prótesis parcial removible. Como habíamos mencionado, el caracterizado nos va a dar una estética final, ¿sí? Vamos a poder reproducir tejidos blandos, ¿ya? De una forma funcional, armónica, ¿sí? ¿Y cómo vamos a empezar nuestro caracterizado, ¿no? Terminado el proceso de encerado, vamos a empezar a lo que es definir los cuellos, ¿no? Los márgenes gi- cervicales de nuestro patrón de cera, ¿ya? Para luego empezar a festonear y definir nuestras encías donde sea necesario.
En muchos casos nos va a tocar caracterizar flancos vestibulares, es decir, vamos a reemplazar los 6 dientes anteriores o cuatro dientes anteriores o 2 dientes anteriores y nos van a pedir que coloquemos este, este flanco, ¿no? Que llamamos flanco vestibular. Entonces, para poder caracterizar de una forma armónica, tomemos en cuenta esa situación, ¿sí? Eh, en este caso, por ejemplo, vemos que el cenit gingival, ¿no? Del incisivo central, está un poco más hacia distal, ¿no? Este es el tallado, ¿sí? Del margen cervical y vemos que el cenit se encuentra hacia distal, ¿no? De la línea media, ¿sí? En el caso del lateral, nuevamente, hacemos nuestro festoneo del margen gingival, ¿sí? Y vemos que el cenit está ligeramente también hacia distal del eje perpendicular de la pieza acrílica, ¿ya? Y en el caso del canino, si nos va a tocar caracterizar un canino, ¿sí? Vemos que el cenit está justo coincidente con su eje longitudinal, ¿ya? Esto en caso, vuelvo a repetir, que nos toque caracterizar un flanco vestibular para darle más naturalidad. Bueno, continuemos con nuestro proceso de caracterizado. Bueno, vamos a em- continuar, ¿no? Festoneando nuestras caras vestibulares, ¿no? De premolares, molares, ¿sí? Logrando el margen gingival. En premolares y molares nos vamos a guiar con la altura del canino, ¿ya? Por palatino, también tenemos que hacer un festoneo, ¿sí? De las piezas. Por lingual también lo mismo, ¿sí? Este festoneo se lo va a llamar planeo en cera, ¿ya? Descubriendo, ¿no? Descubriendo aproximadamente un tercio, ¿sí? Hasta tal vez 2 tercios de la pieza acrílica por palatino o lingual, ¿no? Mucho depende de cuánto hayamos desgastado la pieza acrílica en su talón, ¿no? Para poder hacer este festoneo, ¿sí? Mucho depende de eso. Si tenemos una buena altura, ya, entonces lo haremos hasta 2 tercios. Si hemos desgastado bastante para poder hacer el enfilado y articulado, solamente desgastaremos 1 tercio. Si tenemos la opción también de hacer un flanco vestibular, ¿no? Tendremos el cuidado de poder caracterizar lo que es nuestra eminencia canina, ¿sí? Es decir, tendremos que eh, gotear un poco más de cera o bien laminar cera en ese sector, ¿ya? Darle forma y hacer nuestra eminencia canina, ¿no? Tendremos cuidado también en casos de primeras de Kennedy, tanto, bueno, en este caso superior, ¿sí? Terminar lo que es la tuberosidad, ¿ya? Del maxilar superior, ¿no? De una forma armónica, ¿sí? Dándole forma. Ya casi para terminar nuestro caracterizado en cera, ¿no? Podemos usar un cepillo de dientes para hacer un puntillado, ¿no? Para simular el puntillado de la encía. Acuérdense, estimados estudiantes, que la característica de la encía es que su textura se parece a la cáscara de naranja. Entonces, con este artículo, con el cepillo, vamos a lograr esa situación, ¿sí? En el sector anterior. Terminado ya nuestro caracterizado, nuestro encerado y caracterizado, podemos alisar todas las paredes o todos los sectores que nos ha tocado encerar y caracterizar con un flameador, ¿no? Para darle lisura, para darle un acabado final. Y bueno, así deberíamos lograr, ¿no? Un acabado final de nuestro encerado.
¿sí? Con márgenes muy bien definidos, márgenes gingivales, ¿sí? Si tenemos caso de un flanco vestibular, ¿no? Con el puntillado de cáscara de naranja presente, no sé si se fijan, ¿sí? Y las ondulaciones de las encías, ¿no? De esa forma deberíamos lograrlo. Muy bien. Una vez logrado nuestro patrón de cera encerado y caracterizado, ya podemos realizar el procedimiento mismo de lo que es el emuflado, ¿sí? Para lograr nuestro emuflado, ¿sí? Lo primero que vamos a realizar es controlar nuevamente que nuestros dientes y retenedores estén muy bien fijados a nuestro patrón de cera y al modelo de yeso. Lo siguiente, vamos a cortar nuestros dientes pilares, los dientes donde van adosados los retenedores y apoyos, ¿sí? Vamos a cortarlos y vamos a dejar libres los retenedores y los apoyos de esta forma, ¿ok? Bueno, em, ¿cómo vamos a cortar? ¿Cómo vamos a cortar? Vamos a cortarlo con un motor de laboratorio, sí, con mucho cuidado, sí. Cargamos una fresa que es la 701 o 702, que es muy cómoda para este procedimiento. Ya cargamos en nuestro motor de laboratorio y empezamos a desgastar o cortar los dientes pilares, ¿sí? Por debajo, no sé si se observa, estimados estudiantes, vamos a cortar por debajo del retenedor, ¿ya? Por debajo del retenedor. Y tenemos que permitir, ¿no? Tenemos que permitir que haya un espacio entre lo que es el retenedor y el, lo que sobra de la pieza de yeso, ¿no? Fíjense, pasa un electroncito por acá, ¿verdad? Debe haber un espacio, ¿ya? Entonces vamos a realizar este procedimiento antes de hacer nuestro emuflado. Siguiente paso para realizar nuestro muflado. Bueno, ya hemos controlado que nuestra mufla, ¿no? Esté en perfectas condiciones, haya un acople perfecto entre lo que es mufla y contramufla, ¿no? Y empezamos entonces a pasar vaselina en todas las paredes de la mufla y contramufla. Vaselina en la mufla, vaselina en la contramufla, ¿sí? Nuestros modelitos, antes de separarlos del yeso de articulación, los vamos a someter a lo que es al agua para hidratarlos, ¿sí? Retiramos nuestro yeso de articulación con un cuchillo de laboratorio, con mucho cuidado, dando golpecitos, ¿ya? Una vez recuperado nuestro patrón de cera con el modelo, lo ubicamos en la mufla propiamente dicha y este paso es muy importante, estimados estudiantes, muy importante este paso. Como se fijarán, ¿no? Hay un espacio suficiente en todas las paredes, ¿sí? Un espacio suficiente entre lo que son paredes de la mufla y dientes y patrón de cera, ¿ok? Podemos también ya acoplar la contramufla, ¿no? Y verificar lo mismo, que en la contramufla haya suficiente espacio entre patrón de cera y dientes acrílicos. La tapa también la podemos acoplar sin los elementos de ajuste, sin los tornillos y pernos, ¿no? Y ver que la tapa no está cerca a los dientecitos que vayamos a acrilizar, ¿no? Junto con la base acrílica, ¿ya? Esos detalles son muy importantes. Ok, verificado esa situación, nuestros modelos y patrón de cera los sumergimos por unos minutos en el agua para que se hidraten. Nuevamente controlamos de que nuestro sellado en todos los bordes del patrón de cera
ya estén muy bien sellados, ¿sí? En todos los bordes, ¿ya? Hacemos el vertido de una cantidad apropiada de lo que es yeso París en nuestra mufla, ¿sí? Llevamos nuestro patrón de cera a la mufla hasta lograr que asiente, ¿sí? Nuestro zócalo de trabajo, por eso tiene que estar muy bien realizado, tiene que estar paralelo, sin irregularidades, y debemos asentar nuestro modelo a la base de la mufla, ¿ya? Asentando el modelo y el patrón de cera a la base de la mufla, vamos a observar que el yeso empieza a suspenderse. Y este yeso tiene que ir a nivel de lo que es nuestro patrón de cera, como se observa acá, ¿sí? A nivel. Antes que fragúen, podemos hacer el recorte de excesos correspondiente, ¿no? Que no haya yeso aquí en los bordes de la mufla, ¿ya? Que unen con la contramufla, ¿no? Tenemos que eliminar todo posible ángulo muerto, ¿sí? Es decir, lugares muy retentivos o socavados que no permitan que luego podamos desmontar mufla y contramufla, ¿ya? Hacemos una limpieza general en un chorro de agua, si es posible. Y eso es lo que vamos a obtener, ¿sí? Habiendo incorporado primeramente, ¿no? Nuestro patrón de cera a la mufla propiamente dicha, ¿sí? Por favor, observen que hay bastante espacio en todas las paredes respecto a lo que es patrón de cera y dientes acrílicos. Acá podemos observar, fíjense, ¿no? Acá también, siendo un modelo inferior, suficiente espacio, ¿sí? Muy bien. Una vez de haber controlado de que tengamos nuestro, nuestro primer paso sin socavados, sin ángulos muertos, procedemos a aislar el yeso París con una vaselina sólida o líquida de buena calidad, ¿sí? Aislamos solamente lo que es yeso, ¿ya? Yeso y los bordes de la mufla, obviamente, ¿no? ¿Para qué? Porque vamos a colocar la contramufla, vamos a acoplarla y vamos a vertir yeso, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que tener un medio de separación, ¿ya? Ya hemos hemos hecho la separación con vaselina sólida o líquida, ¿no? Podemos también, a lo que es el patrón de cera, aplicarle un poco de alcohol para romper la tensión superficial de la cera y el yeso que vayamos a verter a la contramufla tenga una mejor unión con nuestro patrón. Muy bien. Siguiente paso va a ser vertir nuestro yeso París en la contramufla, ¿ya? De esta forma, ¿sí? Ojo, tengan en cuenta que hemos primeramente cortado nuestros dientes pilares donde van nuestros retenedores, ¿sí? Entonces no hay problema. Se va a vertir el yeso con París. ¿Y qué va a suceder? El momento de hacer el lavado en cera, ¿no? Nuestro modelo se va a quedar en la mufla propiamente dicha y los dientes y los detenedores se van a ir a la contramufla. Sí, es lo que tiene que ocurrir, ¿ya? Por eso hemos cortado los dientes pilares. Bueno, terminamos de vertir nuestro yeso París al recipiente, a la contramufla, ¿sí? Nuevamente controlamos de que la tapa, ¿no? Eh, no tenga contacto con los dientes acrílicos ni los detenedores, pues no nos va a provocar movimientos que no deseamos, ¿ya? Y esperamos a que fragüe, ¿no? A que fragüe nuestro yeso.
de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Por eso es bueno trabajar con yesos de marcas conocidas, ¿sí? Una vez que fraguó nuestro yeso de la mufla y contramufla, ¿ya? Procedemos a llevarlo a lo que es el baño María en una olla, ¿no? Lo sumergimos de 5 a 7 minutos, ¿ya? En nuestra mufla, en el baño María. Es vital que controlemos el tiempo, ¿no? Que no excedamos los 5 a 7 minutos, porque la placa base, si estamos usando placa base en este caso, puede llegar a pegarse a lo que es el, el modelo de trabajo, ¿no? Por el calor excesivo, se va a pegar y es muy difícil poder rasparlo y eliminar esa placa base pegada al yeso. Y si lo dejamos ahí, incorporamos nuestro acrílico, lo empaquetamos y puede llegar a pigmentarse, ¿no? Por la placa base, ¿sí? Entonces, 5 a 7 minutos, por favor, controlamos, ¿no? Que esté nuestra mufla desde que el agua empiece a hervir, ¿no? Siguiente paso, ¿ya? Nos retiramos la mufla del baño María y procedemos a abrirlo, ¿no? Con mucho cuidado, con guantes de protección, con un alicate para poder sostenerlo, abrimos la mufla, ¿no? Tiene que poder abrirse de una manera cómoda, en una sola dirección, ¿sí? Sin hacer vaivén, ¿no? En una sola dirección. Abrimos nuestra mufla ya y estamos ya en el proceso de desencerado o lavado en cera, ¿no? Va a haber seguramente de estos de cera y la placa base, obviamente, ¿no? Los de estos de cera los vamos a absorber con un papel de cocina o un papel absorbente, ¿ya? El base plate también tenemos que retirarlo con un lecrón o una espátula. Ojo, no tiene que pegarse al modelo de trabajo, ¿sí? Entonces, como aquí ven, en la mufla propiamente dicha se queda nuestro modelo de trabajo con los dientes pilares cortados, ¿no? Y en la contramufla se van nuestros dientes y retenedores. Y eh, este molde que queda en lo que es la contramufla la vamos a llamar cámara de moldeo, donde vamos a empacar el acrílico y vamos a proceder a hacer el prensado. Bueno, por último, controlamos que no haya ni restos de cera en nuestra mufla y contramufla, ¿no? Haciendo chorros, sometiendo la mufla y contramufla a chorros de agua hirviendo, ¿sí? Con un instrumental también filoso podemos ir retirando, ¿no? Restos posibles de cera y posibles restos que se nos haya pegado de placa base, ¿ya? Teniendo la certeza de que hemos hecho una limpieza prolija de nuestra mufla y contramufla con agua hirviendo. El siguiente paso final del emuflado va a ser aplicar a lo que es el modelo de trabajo y también a la cámara de moldeo. Ojo, ojo, vamos a aplicar un separador de yeso, comúnmente llamado comercialmente alcote, ¿ya? Al modelo de trabajo en la contramufla y, perdón, en la mufla y en la contramufla también vamos a aplicar a la cámara de moldeo que hemos logrado, pero no vamos a aplicar el alcote o separador de yeso a los dientes acrílicos. Ese cuidado debemos tener, estimados estudiantes, de no aplicar alcote a los dientes acrílicos ni los detenedores, ¿ya? Si no, vamos a provocar de que el acrílico que vamos a empacar no se una químicamente con nuestros dientes acrílicos. Bueno, eh, ese sería en sí los pasos para hacer nuestro emuflado en una prótesis parcial removible, junto al encerado y caracterizado de nuestro patrón de cera. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.